Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10 y ahora queremos continuar con los versículos que van desde el 16 al 27. En estos versículos tenemos la segunda partecita, comienza el segundo tema, que es la muerte de los 5 reyes coaligados. Esta es una continuación, ¿verdad? De una forma abrupta, de nuevo vuelve a entrar porque antes, en el versículo 15, nosotros recordamos que ya habían vuelto, ¿verdad? Josué dice en el versículo 15, luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Eso nos decía en el versículo 15 del capítulo 10. Pero en el versículo 16, que va hasta el versículo 27 de nuevo, comienza una segunda parte y es la victoria, como decíamos, contra estos 5 reyes coaligados, sin abandonar lo que es el de la derrota. El ejército enemigo entonces huye de nuevo, o sea, después de haberlos vencido. Sin embargo, aquí parece que es como que continúa la situación. Y ellos dicen que aunque los reyes se esconden, Josué no desvía su atención del objetivo principal, que es la derrota del enemigo. Entonces aquí se está centrando, tenemos que ir, tenemos que derrotarlo. Vuelve a retomar, sobre todo en el versículo 19 encontramos eso. Luego también de esta situación, es decir, de la persecución que hace Josué con todo el ejército, pocos se salvan. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 20. Y vuelto el ejército israelita a Maquedá, se ejecuta a los reyes adversarios.
Lo más original del pasaje consiste en la acción previa a la muerte, es decir, de los versículos 24 y 25. Vamos a mirar un poco cómo está narrada esta acción. Dice, aquellos 5 reyes, por su parte, habían logrado escapar. Entonces esta es la forma como vuelve a retomar esta narración, refugiándose en una caverna cerca de Maquedá. Cuando se notificó a Josué que habían encontrado a los 5 reyes escondidos en esa caverna, él ordenó, hagan rodar unas piedras bien grandes hasta la entrada de la caverna y dejen allí apostados a unos cuantos hombres para que los vigilen. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos y córtenles la retirada para impedirles que entren en sus ciudades. Entonces esa es la parte en la cual, ¿verdad?, hace que Josué insista mucho en la cuestión de la derrota verdaderamente del enemigo. Hay que eliminar, es el aniquilar. Recordemos que nuestra lectura que nosotros entendíamos aquí, la lectura bíblica que se está haciendo, los reyes en realidad aquí, o estos pueblos paganos, están para ellos significando la misma idolatría. Es decir, la lucha de Josué o del escritor bíblico está representando en los 5 reyes paganos, en los 5 reyes que atacan aquí, que se coaligan, están representando a la misma idolatría. Es por eso que en este versículo se insiste mucho, decíamos, la derrota verdaderamente. Josué no desvía su atención del objetivo principal, que es la derrota del enemigo, en el versículo 19. Y de la que pocos se van a salvar, ¿verdad? Porque justamente si este era el objetivo, y esto es lo que quiere narrar y quiere decir el autor sagrado, que ellos están luchando y están procurando y buscan hasta el final. Tienen que hacer todo lo posible para poder vencer al enemigo, es decir, todo lo que es idolatría. Entonces después continúa diciendo, ¿verdad? Porque el Señor se los ha entregado. Y cuando Josué y los israelitas los derrotaron por completo hasta aniquilarlos, solo algunos fugitivos habían escapado de ellos y se habían refugiado en las ciudades fortificadas. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces te está hablando prácticamente de una derrota total, e incluso los otros, algunos, dice que habían escapado, se habían escondido en algunas ciudades cercanas por ahí que estaban fortificadas. Vamos a seguir un poquitito más y entonces en el versículo 24, antes de ajusticiar ahora, que decíamos que es la parte un poco original, como Josué después presenta aquí a sus adversarios y sobre todo a los que tienen que aniquilar a estos reyes. Fíjense cómo va narrando esta partecita, dice: todo el ejército regresó sano y salvo al campamento de Josué en Maquedá. Nadie había podido causar el menor daño a los israelitas. Esto también es importante tener en consideración, ¿verdad? Entonces, cómo ellos están mirando la acción de Dios y la protección de Dios en la vida de ellos. Entonces Josué dijo: despejen la abertura de la caverna, hagan salir a estos 5 reyes y tráiganmelo aquí. Así lo hicieron, sacaron de la caverna a los 5 reyes, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis y de Eglón. Y una vez que los tuvieron fuera, se los llevaron a Josué. Este convocó a todos los hombres de Israel y dijo a los oficiales que los habían acompañado: acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y se les pusieron el pie sobre la nuca. Esta es la forma entonces, así bastante original, como va narrando hasta los detalles de cómo Josué les ordena. Prácticamente entonces les está diciendo no tener miedo al enemigo, es decir, a esta clase de enemigos, que en el fondo viene a ser la idolatría. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hay momentos de la historia que por su trascendencia impregnan objetos y los hacen testigos y memoria viva.
El mantel sagrado de Coria podría ser el que se usó durante la última cena, cuando Jesús partió el pan frente a sus discípulos por última vez, antes de ser arrestado y crucificado. Todavía no se ha pronunciado, es un tema muy complejo, pero la tradición dice que fue testigo de ese acontecimiento. Y ese acontecimiento, incluso para un ateo, es un acontecimiento radical en la historia del hombre. Cambió la humanidad. Esa cena cambió la humanidad, seas o no creyente. Miles de personas viajaron en el pasado a Coria, en España, para venerar esta reliquia, pero en 1791 el obispo de Coria la ocultó para evitar que los peregrinos más devotos arrancaran pedazos del mantel. Ha pasado desapercibida hasta que en el año 2000 ciertos investigadores, entre ellos John Jackson, que es un importante investigador que trabajó con la Sábana Santa de Turín, que de hecho el Vaticano le encargó la coordinación científica de las investigaciones de la Sábana Santa, oyó hablar de esta reliquia, que es única en el mundo. No hay otro lugar en el que se diga que se tenga el mantel de la última cena de Cristo. Y a partir de ese momento empieza a darse a conocer un poco. El documental de Dionisio Romero recoge entrevistas y testimonios de investigadores y autoridades de la Iglesia para explorar las diferentes teorías sobre cómo el mantel sagrado acabó en Coria, su autenticidad y su conexión con el sudario de Turín. El objetivo es arrojar luz sobre esta reliquia centenaria. De hecho, en el documental, en la parte central lo llamamos la biografía, como si fuese la vida de un ser vivo, la biografía del mantel, porque este mantel, de lo que ya sabemos, de lo que está documentado, tiene una vida interesantísima. Ha habido guerras, exilios, ha tenido que esconder. Este documental combina arte, historia y ciencia para descubrir los secretos entretejidos en el mantel sagrado de Coria. Quizá el mismo que fue testigo de la institución de la Eucaristía. Había roturas manifiestas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Vida diste tú al morir por este corazón. No te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy.
eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Principio vida diste tú al morir por este corazón. No te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de Josué. Estamos en el capítulo 10. Nosotros estamos ahora leyendo el versículo 24, en que decíamos que antes de ajusticiar a los 5 reyes, Josué, en presencia de todos los soldados, quiere dar una lección de confianza, decíamos, a los jefes del ejército, convirtiéndolos en protagonistas de un rito de humillación del adversario. Eso es lo que estuvimos viendo recién en el bloque anterior, cómo concluye justamente el versículo 24, porque dice: acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre la nuca. Luego continué diciéndoles: no tengan miedo, ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Después de esto, Josué los mandó matar y los hizo colgar de 5 árboles, etcétera, etcétera. Y continúa entonces esa narración, pero aquí, como estábamos diciendo, lo que Josué, o por lo menos el autor sagrado, está queriendo transmitir, está queriendo enseñar al pueblo es que no tengan miedo, que se conviertan verdaderamente en protagonistas de la lucha, incluso con este rito, ¿verdad?, de humillación del adversario. Y esta es la única vez que se habla en la Biblia de los
oficiales del ejército que aparecen aquí, ¿verdad? Kesini Anshe Hamil Hama. Entonces, Kesini Anashe Hamil Hama. Entonces, estos son los oficiales del ejército. Y nosotros aquí queremos mirar un poquitito la palabra Qasim, ¿verdad? La palabra Qasim tiene a veces el sentido militar y a veces también tiene el sentido político. El sentido militar y el sentido político, Qasim. Jefté, por ejemplo, es elegido jefe militar para la guerra contra los amonitas. Tenemos en el libro de Josué, de los jueces, en el capítulo 11. Ahí aparece, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como el Qasim, ¿verdad? En el caso de Jefté. En el capítulo 11 decíamos, versículo 11 en adelante también, cuando va apareciendo esta palabrita. Vamos a ir viendo poco a poco, versículo primero que nos pone, dice así: ven, le dijeron a Jefté, tú serás nuestro comandante, tú serás nuestro jefe en la lucha contra los amonitas. Es decir, aquí es donde aparece también la palabra Qasim. Entonces, para Jefté se utiliza eso. Luego, como decíamos en el versículo 11, también vuelve a aparecer. Jefté partió entonces con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó su jefe y comandante. Ahí entonces también la palabra Qasim. Para Jefté se utiliza también esta palabra. Está significando en el sentido militar y también en el sentido político. En el mismo sentido también parece usarse, el otro que utiliza es el mismo profeta Isaías. Imagínense, entonces con el profeta Isaías nosotros tenemos esta palabrita, ¿verdad? Jeremías, luego tenemos a Isaías en el capítulo 22, 3. Aquí cuando Isaías está utilizando esta misma terminología de Qasim. Dice así: tus jefes desertaron todos juntos, cayeron prisioneros sin disipar el arco. Todos tus valientes fueron apresados mientras huían lejos. Entonces aquí se dan cuenta que es en el sentido directamente, ¿verdad?, de un jefe militar. Entonces son los que van utilizando de una o de otra manera. Por ejemplo, hay en otros lugares donde aparecen con la autoridad política. Vamos a mirar un poco, por ejemplo, Miqueas 3. Vamos a buscar en Miqueas 3, entre los profetas también, entonces aparecen estas palabritas utilizadas de esta manera. Lo importante es mirar, ¿verdad?, y entender que por una parte se utiliza como jefe militar y por otra parte se utiliza también como un jefe político. Decíamos Miqueas 3:1, es decir, al comenzar ya de este capítulo. Después dije, escuchen, jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel. Entonces aquí son los jefes políticos. Escuchen, Qasim, ¿verdad? El Qasim utilizado de esta manera. Aquí, cuando se está utilizando directamente Qasim, lo utilizan de una manera, por eso decía jefes de Jacob, es decir, jefes políticos serían, y magistrados de la casa de Israel. Entonces, también en el versículo 9 vuelve a utilizar esta misma expresión. Escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y magistrados del pueblo de Israel. Lo vuelve a utilizar en el versículo 9 del libro de Miqueas. Estamos en el capítulo 3. Y después así aparecen también en otros libros, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a volver a mirar, ya que estuvimos viendo, Isaías mismo es el que utiliza de tanto como jefe militar, como también utiliza con la palabra del jefe político. Ahora miramos en Isaías 3. Miramos este capítulo
Entonces, solamente para cerciorarnos bien de cómo van utilizando. En el versículo 10 dice: entra en la roca y escóndete en el polvo, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Feliz del justo, porque le irá bien. Comerá el fruto de sus acciones. Y luego pone entonces Isaías 3:6. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: tú tienes en tu manto, sé nuestro casín. Es decir, aquí está entonces el jefe, ¿verdad? Tú tienes un manto, sé nuestro jefe. Que este montón de ruinas esté bajo tu mando. Entonces, esto se está refiriendo, ¿verdad?, como jefe de una población, de una tribu, jefe entonces de la gente de Israel. En este caso sería un jefe político. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar.
más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos en este momento nosotros hablando del capítulo 10, del versículo 24 en adelante. Una de las palabras muy interesantes en el libro de Josué, que es la palabra Casín, que decíamos que se utiliza a veces en sentido militar y a veces también en el sentido político. Sentido militar es cuando está al frente de un ejército, ¿verdad? De las luchas, que se le dice, tiene que ir a vencer, a presentar las armas. Por otra parte, también esta misma palabra, Casín, por ejemplo, estuvimos leyendo y mirando el capítulo 3, versículo 6 de Isaías. Ahí, por ejemplo, aparece esta palabra, Casín, es decir, como jefe, pero en un sentido político. El sentido político significa el que está al frente de una ciudad, de una comunidad, el que gobierna. Y sin embargo, el Casín, cuando está al frente del ejército, es decir, al frente de los soldados, entonces, que está como para luchar y para vencer. Según algunos autores, nosotros entendemos este matiz concreto es el de juez, como cadí en árabe. Proponen los siguientes términos, ¿verdad? Como que va en evolución. El cadí es el juez. En hebreo, el casín es el hombre que debe decidir, zanjar una cuestión, por consiguiente, mandar. Entonces, esto está viniendo incluso como raíz, es interesante también de dónde está proviniendo, ¿verdad? Proviene de esta palabra que se dice cadí.
en árabe y luego va al Kadin, Kasin, ¿entienden? Por el sonido. Poco a poco va evolucionando, va cambiando y cuando llega al hebreo entonces llega como Kasin. Pero tiene este sentido muy interesante también aquí. En el árabe por lo menos es de un juez. Se le dice al juez, Kadí. Pero claro, el que está al frente del ejército o el que está al frente de una ciudad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que decidir. Tiene que tomar decisiones muy importantes dentro de ese lugar donde él está, ¿verdad? El Kasin es el hombre que debe decidir. El Kasin es el que debe tomar decisiones. Y en un sentido militar también es el jefe. No parece haber desaparecido realmente después de la literatura hebrea, o sea que continúa como juez también, porque tiene que tomar una decisión muy importante, por ejemplo, cuando uno está en la guerra. O planear a la soldado. Y esto es importante entonces que tengamos en cuenta, ¿verdad? Kasin en este caso. También aquí es la única vez que se habla de unos jefes militares especialmente vinculados a Josué. Entonces los jefes militares, por primera vez se habla y única vez también, que Josué tiene a su servicio o que están con Josué algunos jefes militares que le están acompañando. Vamos a mirar un poco ahora el versículo 25. Al gesto que Josué les había pedido, sigue un oráculo de salvación compuesto de orden y motivación. La orden se expresa con dos verbos en forma negativa. No tengan miedo, no se acobarden. Y dos vienen en forma positiva. Tengan ánimo, sean valientes. Tres de ellos coinciden con los que se usan en los versículos 1 y 9, ¿verdad? Palabras de Dios a Josué. La motivación no habla de algo pasado, sino de algo futuro. La idea básica entonces del versículo coincide con lo que nosotros podemos encontrar en el versículo 20, en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio, capítulo 20, 3, 4 y 31, 6. Aunque el vocabulario varía un poco, pero vamos a mirar un poco como idea principal y central es muy importante que esto mismo continúa. Entonces estamos en el libro de Josué, estamos en el capítulo 10 y en este capítulo 10 aquí encontramos, ¿verdad? El versículo 25 nos dice lo siguiente. Dice aquí, luego continuó diciéndoles, no tengan miedo ni se acobarden. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Contra los que ustedes tengan que luchar. Ahora miremos un poco en el capítulo 20 del Deuteronomio, que nosotros ya habíamos leído y habíamos mirado, ¿verdad? Anteriormente. Los versículos 3 y 4 del capítulo 20 nos dicen lo siguiente. Entonces, en estos términos les dice, escuche Israel, ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor, ahí está, tengan valor. No teman, ni se angustien, ni tiemblen ante ellos. Y después continúa, ¿verdad? La razón, porque el Señor, etcétera, su Dios los acompaña y combatirá por ustedes. Eso en el libro del Deuteronomio. O sea, la idea es la que continúa y es una idea muy interesante. Luego, en el 31:6, de nuevo, el libro del Deuteronomio vuelve a hablar de esta misma situación, el no tener miedo, verdaderamente, o sea, de afrontar. Entonces le dice de esta manera, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompaña y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Esto es en forma futura, decíamos. En el versículo 7 que continúa del Deuteronomio, después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Ahora se refiere a Josué. Anteriormente era para todo el pueblo, ¿verdad? Sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará. Sé fuerte y valiente. Eso es lo que nos está queriendo mostrar entonces aquí en este
versículo del capítulo 10. Bueno, estamos en el versículo 25. Luego tenemos el versículo 26. El texto hebreo indica 3 casos sucesivos: golpear, matar y colgar. 3 palabras: golpear, matar y colgar. Matar a golpes resulta una expresión cruel, pero era difícil matar, ¿verdad?, de otra manera. Pero en fin, es una manera, ¿verdad?, de decir. Esa crueldad también que se muestra aquí significa lo certero y lo decidido que tiene que ser el pueblo contra todo aquello que es enemigo, sobre todo a la religión en este sentido, el sentido idolátrico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona, y realmente desarrollamos un tipo de adicción? Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues hacen un daño a nuestra salud y aún así pues lo seguimos haciendo. Aún así, seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso por ejemplo en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos
inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have
hold on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us. You hold on to us, to the throne room where we bow down singing you are King, to the throne room where we lay our hearts and give you praise, to the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora estamos mirando este versículo 26 en este texto donde insiste, decíamos, y son palabras bastante duras para nosotros, por lo menos si vamos a entender desde un lenguaje así literal, el hecho de golpear, matar, colgar al enemigo. Pero no nos olvidemos que el autor sagrado está escribiendo después del exilio, está en esa época del sufrimiento, del exilio. Ellos comienzan a pensar, porque y porque justamente nos alejamos del Señor, caímos en el exilio. Y esta es la causa, ¿verdad?, de ese alejamiento del Señor. Mira dónde vinimos a terminar, están diciendo. Por lo tanto, hay que ser duros, hay que ser exigentes, le está diciendo el autor sagrado, sobre todo la escuela deuteronomista, cuando escribe y está enseñando al pueblo. Entonces habla del golpear, matar, colgar. En el versículo 27, la orden de Josué supone el cumplimiento de la ley que nosotros encontramos en el capítulo 21, versículo 22 en adelante del libro del Deuteronomio. Sin embargo, no se alude a ella ni a la voluntad de Dios. El énfasis, en todo caso, del relato recae siempre en las grandes piedras a la entrada de la cueva. Miramos entonces este versículo 27, cómo se nos presenta. Dice así: y a la puesta del sol Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron en la cueva donde habían estado escondidos. Y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía están allí. Entonces decíamos que aquí se insiste en el aspecto de que lo arrojan en la cueva, sobre todo el aspecto de la cueva, y esas piedras que cierran esa entrada de ese lugar. Entonces se insiste mucho en este sentido y vamos a mirar un poco porque la orden de Josué supone ya el cumplimiento. Vamos a mirar cuál era esta orden. Capítulo 21 del Deuteronomio, en el discurso de Moisés, nosotros ya teníamos esta orden con respecto a los enemigos. Del 22 en adelante dice así: si un hombre, y esto es lo que habíamos nosotros en otra oportunidad ya también reflexionado, culpable de un crimen que merece la pena de muerte, es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. Y tú no mancharás el suelo que el Señor, tu Dios, te da como herencia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, qué interesante que nosotros entendamos un poco, porque esto también después nosotros lo vamos a utilizar también en una lectura que los primeros cristianos hacen con respecto a la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús cuando muere, entonces después enseguida también lo bajan, nosotros decimos del árbol de la cruz, ¿verdad? Lo bajan y lo sepultan. Entonces, esta es una forma muy importante que nosotros podamos entender lo que aquí se nos está narrando, lo que se nos está diciendo, lo que se nos está enseñando, porque esta era
dentro de la cultura religiosa, en ese momento de la ley dada por Moisés, lo que está escrito entonces en el libro del Deuteronomio, muy importante, porque ellos eran judíos, evidentemente. Y por lo tanto, con la muerte de Jesús, después también esta misma ley del Deuteronomio será aplicada. Y bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, estamos mirando y estamos cerrando esta partecita. Lo que viene a continuación y que comenzaremos después en el próximo curso bíblico que tenemos sobre este hermoso libro, vamos a mirar ya sobre la ocupación del país. Esto lo vamos a tener desde el versículo 28 hasta el 43. Una vez que hemos vencido al enemigo, una vez que nosotros entonces tenemos autoridad, poder sobre el enemigo, porque aquí lo hemos vencido, entonces ahora Israel comienza a ocupar el país. Esto es lo que Dios había prometido, ¿verdad? O sea, te doy la tierra, pero después se tiene que hacer la repartición de esa tierra. Y eso viene a ser entonces la ocupación. Cómo Israel después, una vez que ha vencido al enemigo, comenzará a adueñarse de esta tierra que Dios le ha dado. Lo que comenzó con una campaña contra los reyes de Jerusalén, Hebrón, Yarmut, Laquish, Eglón, adquiere ahora dimensiones nuevas. La dimensión nueva es que la lista que sigue habla de la conquista, por ejemplo, de Laquish, de Eglón y Hebrón. Esto lo vamos a encontrar a continuación en los versículos 31 y 32, que habla de Laquish. Luego nos va a hablar de Eglón en el versículo 34 y 35, y luego de Hebrón en el 36 y 37. Estas conquistas posteriores que encontramos a continuación en los libros de Josué, capítulo 10 de nuestro estudio bíblico. En este momento entonces encontramos así. Enseguida, una vez que ellos los vencen, comienzan aquí. Está primero el versículo, vamos a ver, 31-32, que habla de Laquish. Después Josué con todo Israel pasó de Livná a Laquish, la asedió y la atacó. El Señor puso también a Laquish en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella, exactamente como había hecho con Livná. Bueno, y después decíamos del 34 y 35 se refiere a Eglón. Josué con todo su ejército pasó de Laquish a Eglón. La sitiaron, la atacaron y ese mismo día la tomaron y la pasaron al filo de la espada. Aquel día Josué consagró al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad, exactamente como había hecho con Laquish. Y así entonces continúan las otras conquistas. Lo importante es que una vez que se vence al enemigo, entonces te quiere explicar el autor sagrado, vencido el enemigo, entonces ahora se puede conquistar la tierra, esa tierra que le ha dado a Israel. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento sobre el libro de Josué. Que Dios le bendiga a todos y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.